Entonces, hay una pregunta que ha salido, que ha surgido en diferentes conversaciones que hemos tenido a lo largo del ministerio, y es, ¿qué pasa? ¿Qué hago si ya no soy virgen? O sea, es una pregunta que realmente la vemos muy importante, y que muchas veces, bueno, al menos hemos visto que muchos sienten cierta culpabilidad porque pues dicen, oye, estoy en el camino de Dios y quiero ver, o sea, cómo sano, cómo restauro, o sea, aparte, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? 1000 preguntas existenciales. Ajá. Entonces, queremos hablar sobre ciertos estereotipos, expectativas, mentiras que hay, que a veces ponemos expectativas sobre el cristiano, ¿no? O sea, sobre nosotros mismos. Y es más, hasta, como has dicho tú, la misma iglesia es más dura muchas veces. Sí, a veces la iglesia, en vez de ser la primera en amarte, es la primera en juzgarte. Que te dice, sí, pero es muy feo porque cuando te juzga la iglesia duele más. Pues es tu familia, ¿no? Sí, en vez de entender, ser más compasivos. Todos venimos de diferentes contextos, entonces sabemos que a veces no es importante la misericordia. Sí, y que no fue posible, pues muchas veces, aparte a veces la carne es más dura. No estamos diciendo que está bien, no, pero queremos saber qué hacer, qué sigue, qué hago, ¿no? Entonces, sí, y explicar como los porqués de los nos que nos dan la iglesia. Exacto. A veces sí nos dicen como no hagas esto, pero no nos dicen el por qué. Entonces es importante como saber el contexto del por qué no hacer algo, o el por qué sí hacer algo. Y así poder combatir también las mentiras del enemigo, porque el mundo ahorita trae ideas que van obviamente en contra de Dios. Entonces, ¿cómo responder ante esas respuestas, no? Entonces, número 1, vamos a entrar en temas muy importantes. ¿Ser virgen define mi pureza? No. La respuesta es no. ¿Y por qué? Vamos a lo base. Yo creo que es importante definir virginidad y pureza. La virginidad viene de viene de tener relaciones sexuales. O sea, estamos hablando de algo físico, pero la pureza viene del corazón. O sea, la pureza es algo del alma, es algo interno. Y Jesús en la Biblia habla de esto. Sí, no sé si quieras dar el contexto de esto. Bueno, sí. En Mateo 15 es donde Jesús está comiendo con los discípulos, y por el otro lado están los fariseos y están acá cuchicheando de que los discípulos estaban comiendo con las manos sucias, que estaban yendo contra las tradiciones de los ancianos, bla, bla. Entonces Jesús, bien sabes, les dice lo siguiente. ¿Quieres darlo? Sí. Okay. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Dice, estas cosas son las que contaminan al hombre. O sea, ve el orden. Jesús dice, del corazón salen, y da una lista, y dentro de esa lista vienen las fornicaciones, que fornicar viene de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero Jesús dice, o sea, el problema no es que tengas relaciones sexuales, exactamente, ¿dónde empezó? No empezó, o sea, es en el corazón, vaya. Entonces aquí podemos concluir, o sea, decir que nada más entender que el sexo es algo puro, ¿ok? No es el hecho de que nos quiera vírgenes exactamente hasta la tumba y que no tengamos relaciones sexuales nunca, sino que la manera en que nosotros vivimos nuestra sexualidad es lo que lo hace puro, es lo que lo va a hacer puro. Aprender que todo tiene un contexto y el sexo fue hecho para el contexto del matrimonio. Entonces, es tan puro ser virgen como es tan puro tener relaciones sexuales, siempre dentro de su contexto. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta que podrían muchos decir, oye, entonces, ¿por qué tanto énfasis en la virginidad? ¿Verdad? La iglesia a veces es como, no tengan relaciones sexuales, sean vírgenes. Y tú dices, ¿pero por qué? Y la verdad es que es bueno, ¿no? Sí, o sea, es bueno llegar virgen al matrimonio, si puedes hacerlo, hazlo. Exacto, es más, es responsabilidad de la iglesia decirlo, pero muchas veces, exacto, pero el por qué exactamente. No nos vamos a meter mucho en este también tema. No solo es como si guárdate virgen o tengas sexo, o sea, va más allá. Exactamente. O sea, es guárdate puro hasta el matrimonio. Exactamente. Sí, porque puede ser que sí, llegué virgen, pero veía pornografía, pero me masturbaba, pero esto y tenías orgullo, avaricia, mentira, o sea, hay muchos tipos de pecado. Sí, entonces es importante. O sea, todo empieza en el corazón. Todo empieza en el corazón, exactamente. Entonces, si nos guardamos en pureza, por ende, vamos a no caer en tentación sexual. O sea, es un resultado de la pureza. Exactamente. Y pues la iglesia lo dice, o sea, obviamente tenemos como iglesia la responsabilidad de dar esta instrucción de Dios, de que vírgenes hasta el matrimonio, porque de cierta forma queremos evitarte
evitarte muchos problemas. O sea, el hecho de Sí. mantenerte en los límites establecidos por Dios, en el diseño de Dios, te va a cuidar, te va a evitar muchos problemas. Realmente hay bendición. Heridas. Exactamente, heridas, exactamente, cicatrices, pasados, etcétera, etcétera. No que Dios no pueda restaurar, es a lo que vamos, pero es importante entender que sí es bueno saber que Dios lo dice por eso, porque Él cuida de nosotros y somos seres que necesitamos límites. O sea, el hecho de que Dios nos ponga límites no significa que nos ame menos, sino que nos ama tanto que nos tiene en es como nuestros límite. papás, de que cuando el bebé está chiquito, de que le pone de que barreritas para que no se dañe. Entonces lo mismo con nosotros. Sí. Entonces, el punto de que ahora sí vamos, o sea, lo que tú decías, Sí. es que Mateo, o sea, ¿dónde podemos ver que, o sea, más importante que las acciones es importante el corazón? Porque del corazón salen las acciones, o sea, es un orden, es un orden. Entonces, en Mateo 22, 37, 38. Sí, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y fíjate, ¿por qué es el primer y más grande mandamiento? Porque Jesús sabía que de ahí salen todas las cosas. O sea, a Dios le importa más el corazón de las personas que sus acciones, porque, como dices tú. Sí, o sea, es... Sí, porque si Dios tiene tu corazón. Sí, o sea, es un resultado. Tus acciones van a ser un resultado de un corazón que está guardado. Ajá, exactamente. Que está en pureza constantemente. Dice, cuando nuestros corazones son puras, nuestras acciones por consecuencia serán puras. Cuando nuestro corazón es impuro, asimismo nuestras acciones. Entonces, y lo dice en Tito 1, 15 y 16, dice, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Y ahí pueden ver todo el versículo, que no lo vamos a leer todo. Pero el punto es ese. El punto es ese, ¿no? Que la pureza viene del corazón y del corazón nacen todas las cosas. Así que primero enfoquémonos en amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y entonces por consecuencia, en vez de decir, ay, no puedo, es muy difícil, vas a poder, porque entonces estás, de hecho, nos lleva a lo siguiente, que es cómo me aseguro entonces de tener un corazón puro. ¿Qué es eso de corazón puro? ¿Sí? ¿Qué es eso? Explícanos. Sí. No te creas. No, en primera de Pedro 1:22 lo dice, está bien claro. Sí, dice muy claro aquí: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Mediante el Espíritu. O sea, no puedes solo, te está advirtiendo, oye, tú solo en tus fuerzas ni de chiste te vas a poder. Jamás. Pero ¿cómo te purificas? En la verdad. A la obediencia. La obediencia a la verdad. Entonces aquí creo que es importante, como si se autoevaluarnos y decir qué tanto estoy poniendo en práctica de lo que Dios me está pidiendo, para entonces ser purificado día con día. Porque es un camino que hay que recorrer. Ajá, y también si ya te equivocaste, o sea, no está perdido todo. Siempre, o sea, hay un verso en la Biblia que me fascina, porque nos muestra tanto la misericordia de Jesús, que es cuando le llevan una mujer adúltera, no me acuerdo en qué parte de la Biblia está, pero le llevan una mujer adúltera a los fariseos y quiere, o sea, la lleva para que la juzguen. En ese tiempo, si la cachaban en adulterio, las apedreaban, ¿no? Y Jesús les dice, el que no tenga pecado, pues tira la primera piedra. Y él, siendo el único que pudo haberlo hecho, no lo hace. Le dice, vete y no peques más. O sea, Jesús le muestra ese amor y esa misericordia a ella y la perdona. Pero también le dice, no peques más. Muy importante esa parte. O sea, si realmente quieres ser purificado en esa parte, Dios puede restaurar todo. Sí. Todo tu pasado sexual, todo tu pasado, todo lo que pasa. O sea, Dios no es un Dios que cubre el pecado, es un Dios que borra y olvida todo ese pecado. Exactamente. Entonces, si decides rendirte, o sea, hacer un arrepentimiento a Dios, rendir tus deseos sexuales y abstenerte de, no que no los puedas tener, puedes tener deseos sexuales, sí, más pues es parte incluso de nuestra de nuestra creación. Sí, exacto. Pero rendirlos, creo que esa es la palabra, rendirlos a Dios y abstenerte de caer en lo que es las relaciones sexuales antes del matrimonio. Dice Dios que eres hecho nuevo día con día, o sea, obviamente purificándote día con día. Entonces no es que sea difícil, creo que uno lo hace difícil. Sí, a veces no la complica. Sí, ajá.
Sí. Exactamente. Entonces somos llamados a la pureza y santidad porque somos vasos responsables de reflejar a Cristo, su amor, sus instrucciones y diseño para el mundo, obviamente incluyendo la sexualidad. Así es. Entonces recuerda que tu pasado no te define, pero las decisiones que tomas hoy sí tendrán un gran impacto en tu vida. Borrón y Dios, cuenta nueva. exacto, Dios puede hacer todo nuevo. Exacto. Adiós.